santos oscuros, almas misteriosas del inframundo que aparentemente son veneradas y que dan milagros a las personas. En este podcast de los audios de Cruz Escribiente van a escuchar testimonios y personas que han adorado a estas entidades, santos populares algunos, santos que deberían estar, según otros, en el límite entre la brujería y las deidades paganas. Otros, en cambio, los ven como seres reales que apoyan a la gente. El angelito negro, el malandro Ismael y también, ¿por qué no?, en el pasado, ahora santo, José Gregorio Hernández, que ya es santo por la iglesia, pero que antes era visto como un culto pagano. Santos oscuros, santos raros, santos populares que vamos a conocer en los próximos minutos. Solo aquí, así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Santos populares, algunos demoníacos, otros simplemente construidos a partir de la imaginería de la gente. Santos populares que algunos afirman haber visto y ser beneficiados por su energía. Está, por ejemplo, Jesús Malverde, está, por ejemplo, María Lionza, el indio Huacaipuro. También está nada más y nada menos que Juan del Tabaco, un extraño ser que posee a los sacerdotes, a los adeptos, a los espiritistas venezolanos y que cuando llega empieza a oler a tabaco. Imagínense, el médium empieza a deformar su rostro y empieza a hablar distinto como un anciano y así llega Juan Tabaco, Juan del Dinero, un hombre que siempre se viste de verde y que le entrega a las personas los números de la lotería, consejos para tener dinero, que los ayuda a conseguir trabajo. Juan del Dinero es otro de esos seres. No vamos a hablar de ellos a profundidad, vamos a hablar de otros. Les voy a contar la historia de un bebé demonio que le llaman el Angelito Negro y van a escuchar ustedes testimonios. Van a escuchar también la historia nada más y nada menos de un santo que era considerado por muchos sacerdotes brujería, como José Gregorio Hernández, y que hoy en día fue canonizado por el Papa. Van a escuchar todas esas historias. Y si les gustan estos temas, denle ya like a este video y comenten, que ahora estamos respondiendo todos los comentarios. Y comenzamos con este extraño testimonio. Pues bueno, yo en su momento adoraba lo que dicen la Santa Muerte, ¿verdad? En su momento yo tenía, pues ahora sí que todos los bienes placenteros, a lo mejor tenía los mejores carros, pero tenía bienes económicos bien, la verdad que me iba bien hasta con las mujeres. Pues casi cada fin de semana me la pasaba en los moteles, la verdad. Y esa era mi vida, la verdad, económicamente me iba bien, la verdad. No me hacía falta, yo decía que no me hacía falta, digo, yo lo tenía todo. Pero no, hubo momentos donde muchos no creen, ¿verdad? Dicen que como la conocen mucho, la Santa Muerte, y piensan que no les cobra. Claro que cobra, ¿verdad? A lo mejor puede ser en esta vida o en la otra, ¿verdad? Pero claro que ella cobra, va a reclamar lo suyo, a lo mejor en su momento te da lo que le pides, a mí me lo daba, de hecho, pues yo le ofrecía mi alma, ¿verdad? Mi espíritu. En mi ignorancia le pedía que se me metieran espíritus más malos para hacerle más daño a la gente, para no tocarme el corazón. Y sí, la verdad que no me tocaba el corazón, no me tentaba el corazón para hacerle daño a la gente. La voz de un seguidor de la Santa Muerte, de esta entidad, de este ser, es como una especie de Virgen María en el tocado, con un cráneo adentro, es como un esqueleto viviente, es la muerte. No es la muerte de Argentina, es la Santa Muerte de México, surgida en el barrio Tepito. Muchos antropólogos, amigos míos, dicen que es una formación sincrética, es la unión entre los antiguos dioses mexicas y los dioses de esta zona del mundo con la Virgen María. También porque las imágenes religiosas, las normales como la Virgen de Guadalupe, pierden vigencia frente a muchos criminales que la buscan y gente del común también. Una santa oscura, la Santa Muerte, una santa a la que se le pide también por hacer daño. Pero no vamos a hablar de la Santa Muerte, vamos a hablar de otras historias
historias de otros seres. Y vamos a comenzar por un ser que vive en Pachuca, una criatura que se asegura está al interior del Palacio Negro, en un mercado, en el mercado de Sonorita. Toda su historia también está completa en un libro que se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería, que yo escribí. Aquí les voy a narrar algunas de las historias, el origen de la devoción de una especie de diablito bebé, de diablillo, el diablo bebé, el infante, el bebé demonio y su gran maestro, o para muchos el obispo del Palacio Negro, el señor Óscar Pelcastre. Así que vamos a escuchar a continuación, en los próximos minutos, la historia del Angelito Negro, aquí en exclusiva en los audios de Cruz Escribiente. Si existe un santo extraño, un santo perturbador, si es un santo, porque allá mismo dicen que es un demonio, es el Angelito Negro de Pachuca. ¿Quién es el Angelito Negro? Pues bien, allá en Pachuca, Hidalgo, una hermosa ciudad, saludos a todos por allá, existe una catedral de la Santa Muerte, una gran catedral de la Santa Muerte, allá, que es también llamada el Palacio Negro. El obispo, o quien dirige el Palacio Negro, es un hombre llamado Óscar Pelcastre. Óscar dice que alguna vez fue llevado a la cárcel. Les voy a contar la historia de Óscar Pelcastre. Él es un vendedor ambulante. Él afirma haber nacido en una familia muy pobre. Le daban de tomar y de comer carne y leche de burro. Imagínense, ahí tiene su leche de burro. Y además la señora, la madre, trabajaba en un hospital como aseadora. Con el tiempo se volvió vendedor y comerciante, pero informal. Y además fue capturado en alguna oportunidad. Él dice que estando allá en la cárcel, en un penal, lo metieron ahí entre rejas y empezaron a decirle: estás por sedición, aquí vas a durar un montón de tiempo, eres un rebelde, aquí te quedaste en la cárcel. Y él decía: sí, me voy a quedar un montón de años. De repente, cuando los guardianes y los abogados se fueron, él decía que en la celda al lado había alguien que le tocaba y le decía: Óscar, Óscar. Él le llamaba el güero, el mono, el rubio. Decía que era, nunca lo vio, pero que él sentía que era así. Y entonces empezaba a hablar con él y decía, el preso del lado le empezaba a contar su vida, se divertían, le decía: yo hacía esto cuando era joven, yo hacía esto. Y el otro preso le decía: sí, qué bien, Óscar. Y un día el preso del lado empezó a decirle: vas a salir de aquí, vas a salir de aquí. ¿Cómo voy a salir de aquí si estoy por sedición? Aquí voy a durar años. No, créeme, en 2 días, a las 3:30 de la tarde, vas a salir de aquí. Y él decía: no, no puede ser cierto. A las 3:30 de la tarde, 2 días después, llegaron los guardianes, los funcionarios del penal, los que cuidan a los presos, y le dijeron: Óscar Pelcastre, vas a salir de aquí, tienes tu boleta de libertad. Enseguida él quedó sorprendido y le dijo a estos hombres, a estos funcionarios, les dijo: oigan, déjenme ver a mi vecino de celda, nunca lo he visto, hablo con él todo el tiempo. Y él me dijo que yo iba a salir de aquí, que iba a salir hoy, quiero conocerlo. Los guardianes quedaron pálidos, 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 pálidos. Y le dijeron: Óscar, mira, mira, señor preso, mire al lado. Y cuando vio él, asomó la cabeza en la celda del lado donde había unos barrotes y una pared allí blanca, vio que en el fondo había dibujada la cara de un demonio, como si alguien lo hubiera dibujado, tal vez con sus excrementos, tal vez con sus propios fluidos, tal vez con un color ocre, óxido, sacándose de las venas líquido para dibujar un demonio. Y no había nadie. Y le dijeron los guardias: mira, aquí nunca ha habido nadie. Es más, usamos esta celda como castigo, y esta celda es llamada la celda del diablo. Entonces Óscar dice que el diablo es su amigo, que desde entonces lo protege, y por eso él le sirve como obispo del demonio, como el obispo del Palacio Negro que creó allí en el mercado de Sonorita, en Pachuca de Hidalgo, en México. Pero lo más extraño no es eso. Óscar asegura que después de un tiempo él encontró un muñequito muy bonito con 2 piernitas, 2 bracitos, y que le puso cuernitos. Sintió algo, sintió hacia él algo de amor. Dijo: oh, lo amo, amo este muñeco, y le puso cuernitos y lo puso en un altar. Desde entonces es llamado el Angelito Negro. El Angelito Negro,
Personas de muchos lugares del mundo van a visitar al angelito negro. Llevan cabezas de cerdos degollados a los que les cosen los labios y los ojos y adentro de la boca le ponen mensajes para atacar a alguien o para curarse. No solo las personas malas van a ver el bebé demonio, porque eso dicen que es un bebecito demonio, un infante demonio, un feto demonio. No solo eso, sino que también van personas del común, profesores, policías, incluso al angelito negro, le ponen vestido de marinerito. Imagínense ustedes un diablito negro con cuernitos al que le llevan entonces regalos, ofrendas durante algunos días. Escuchen ustedes la voz de Óscar Pelcastre, el obispo negro de Pachuca, Hidalgo, hablando de su fe, hablando del angelito negro. Tú agarras y me dices, el angelito lo admiras, lo amas o lo quieres. No es amarlo, ni admirarlo, ni quererlo. Cuando tú amas y quieres, el angelito sale de mí, es una creación mía. Y puedes verificarlo en todo. Ahorita los santos budos que están ahí en las esculturas, que si tú ves y dices, y yo me siento, el angelito lo hice con tristeza, con traiciones, con amores traicionados, con robos, la caída de mi imperio dentro de mí mismo, llorando por mi familia que falleció, los pasos que llega y todo eso. Yo cuando empiezo a darle vida con un gran amigo, yo agarro y me siento y le digo, mira güey, tuve un carro y me lo chingaron, cabrón. Tuve dinero y me lo quitaron. Todo me quitan, cabrón. Y fíjate nomás, cabrón, que una vez emputado agarré y le dije a Dios, Dios mío, dame algo que nadie me lo quite, que nadie me lo desee. ¿Y sabes lo que pasó? Me dio cáncer la garganta. Por eso fue que yo le dije a Dios, dame algo, Dios me había enojado, tirado, mira, mujeres me las quitaban, o por pendejo, o por no atenderlas, porque no tengo tiempo de atender a una mujer al 100%. Cara y bien enojado. Ya se murió mi mamá, ya todo, qué más, no mames, y ya sabrás de loco. Pero juicio no he tomado. Yo dije, Dios mío, dame algo que nadie de veras me lo quite y lo quiera retirar y todo. No me lo vas a creer, a los 15 días caigo en cama por un dolor de garganta y todo. Y yo sentía unos palillos atravesados porque ese día me fui de pedo. Entonces en un bar dan pues tacos dorados, ¿no? De botana y está ya un palillo. Entonces mira, se me hace que el palillo que estabas bien pedo te lo traigo, tienes clavado. Y no, porque no, sí lo siento, porque sentí algo aquí atorado. Voy al doctor, me hace el examen, me dice, ¿sabes qué? Tienes cáncer. Yo agarré de veras, me quedé, pero alegre. No me dio miedo, ni lloré, ni nada. Porque recordé el sufrimiento de mi mamá, de mi abuela, de mi esposa que casi que murió de cáncer. Me agarro, veo, me bajo, lo abrazo, bajo con los dos chavos. Ay, está re bonito ese pinche demonio, está re mamón. Ya sabrá, ¿no? Y hay una señora y lo abraza y le dice, ya te encontré, angelito negro. La historia del angelito negro, un demonio allá en Pachuca de Hidalgo, en México. No sé si lo entendieron, está con muchos modismos mexicanos, pero es la historia de Óscar Pelcastre, un hombre que ha sufrido mucho, que pide a Dios, que incluso dicen que le dice un médico que tal vez tiene cáncer, va allá, encuentra entonces esta figura y una mujer le dice, ahí está tu angelito, tu bebé demonio, el angelito negro. La historia de ese angelito negro y muchas cosas más. Y entrevistas originales con Pelcastre y con algunas personas que se hacen un rayamiento, porque lo que la gente va es, se arrodilla frente a un altar donde está ese bebé demonio y ahí entonces él dice que es poseído, que hay una energía que se le entra en el cuerpo y él coge con un cuchillo y corta las espaldas de las personas con símbolos extraños en una ceremonia de unión, de petición con el angelito negro. Ahí lo pueden encontrar ustedes en un libro que se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Es un libro que hemos escrito con todos esos testimonios. Y bueno, seguimos aquí porque faltan muchos otros santos. Faltan otros santos perturbadores, que no son santos en este caso, son deidades. Son deidades, son creencias populares, no son del mundo oficial. ¿Qué harían ustedes si encuentran en su casa un pequeño bebé demonio? Esa es la historia del angelito negro.
Una de las historias más raras de Santos es la de Jacques Fesch. Jacques Fesch fue un hombre que nació el 6 de abril de 1930 en Saint-Germain, en Francia, y murió en 1957. Tenía solo 27 años en la prisión de La Santé, allá en París. ¿Saben qué le hicieron? Lo llevaron hacia a un cadalso, lo agacharon y después accionaron una guillotina que le cortó la cabeza y la lanzó lejos. Qué escena tan aterradora la que se debió haber vivido. ¿Y se imaginan usted viendo ahí cuando un joven llegan y lo llevan y lo agachan y ¡pum! Le quitan todo lo que se llama el pescuezo, lo parten y sale volando? Ese hombre era Jacques Fesch. Pero bueno, ¿por qué estamos hablando de él? Cuando era joven, él era hijo de un banquero de origen belga con mucho dinero, que vivía ahí en Saint-Germain, en Francia. Se llama Georges Fesch. Era un tipo culto, amable de las artes y además decía que era ateo. Era muy distante de su hijo y de su esposa, casi no les hablaba. A pesar de tener una educación importante, él abandonó todo y se casó con su novia que estaba embarazada. Tenía solo 21 años, se llamaba Pierrette. Fue una ceremonia civil. Él dijo: no quiero nada que ver con la religión, no quiero nada que ver con Cristo, odio la religión. El padre de la chica le consiguió puesto en un banco y empezó a vivir una vida de playboy. Este señor Jacques Fesch era simpático, atractivo, caminaba por la calle, se veía muy bien y empezó a tener relaciones con cualquiera. Era como una especie de gran promiscuo, se metía con lo que se moviera. Si veía a una mujer de 80 años que le sonreía, iba a fornicar con ella un pastal. Si se encontraba con una chica muy bonita que también lo miraba, le proponía cosas. Y si ella quería, se iban por allá a fornicar debajo de un puente de piedra. Debido a todas estas relaciones, él tuvo otra niña, tuvo otra hija. Agobiado por los problemas conyugales que eso implica, que tiene uno una familia secreta, una hija secreta, empezó él a soñar que se iba, que escapaba, que no quería volver a ver a nadie, que quería comenzar de cero. Entonces quería irse en barco, quería navegar alrededor del mundo y se había obsesionado con ir al Pacífico Sur, a Tahití. Quería vivir en unas islas de esas de Tahití porque había visto que allá había unas colonias francesas y él quería ir allá a fornicar, a tener relaciones con cualquier mujer que estuviera allá. Decía: yo quiero una tribu de mujeres para mí. Entonces este señor, el 24 de febrero de 1924, para financiar la compra de su barco, tramó en un estado próximo a la enajenación. Estaba completamente ebrio. Pensó que podía robar una gran cantidad de dinero a un señor que cambiaba francos por otras monedas, por dólares, por florines, que se llamaba Alexander Silverstein. Después de agredirlo, golpearlo, darle durísimo, darle golpes en la cabeza, le robó toda la plata a este señor llamado Silverstein y salió corriendo. Fesch salió corriendo, pero se le cayeron las gafas. Y además cogió un arma, tenía un arma este señor, tenía un revólver, se volteó cuando vio un policía y le disparó varios tiros. El policía cayó enseguida, ¡pum! Cayó y se dio un golpe en la cabeza, empezó a hacer un charco de fluido bermejo, coagulado con el tiempo alrededor. El policía murió y Jacques fue capturado. De playboy, de andar por allí cruzándose con cualquier otro ser humano y de querer huir por allá de Tahití, se convirtió en un preso. Y en ese tiempo, en Francia, asesinar a un oficial de policía era un crimen que se castigaba con la pena de muerte. El juicio que se le hizo al muchacho fue un gran espectáculo. La gente iba a ver el juicio en las graderías, aparecían informes en la prensa y enseguida se condenó a este hombre a la pena capital, directamente a la guillotina. Eso fue lo que dijo el juez: se va directamente a la guillotina. Eso sucedió el 6 de abril de 1957. Sin embargo, algo extraño empezó a suceder en la cárcel. Fesch empezó a convertirse al catolicismo, empezó a rezar todo el tiempo y además, días antes de su ejecución, dedicó a su hija una gran cantidad de notas espirituales y oraciones. También reconoció su culpa, lamentó el mal y lo que había pasado, pidió misericordia, asistía a misa en el penal, pidió clemencia al presidente de Francia, que se llamaba René Coty,
pero fracasó y enseguida fue ejecutado y guillotinado cuando tenía 27 años. Luego de su muerte, algunas personas católicas, seguidoras de la fe de Cristo, recogieron sus cartas y encontraron sus últimas palabras. Decían, garabateadas ahí en un texto entre unos fardos grandes: dentro de 5 horas veré a Jesús. Así se llama su diario espiritual también, que empezó a ser publicado y empezó a ser publicado por todas partes, esas notas espirituales. Con el tiempo, escuchen muy bien, empezaron a decir que este hombre hacía milagros, Jacques Fench, pero a diferencia de otros de los que hemos hablado hoy aquí, el Vaticano, señoras y señores, el Vaticano tomó su caso y entonces fue beatificado. Y hay gente que está investigando sus milagros, porque se dice que este asesino decapitado con una guillotina cuando robó a un hombre para coger un barco porque era un promiscuo e irse por allá al Pacífico Sur, que este hombre, que se confesaba además ateo antes de estar en la cárcel, es un santo, y muchos dicen que hace milagros y todavía tiene creyentes en Francia. ¿Conocían el caso de Jacques Fench? Pues bien, por ahí está, pueden ver la foto, tenemos foto de él, sobre todo cuando fue capturado, sale con una venda en la cabeza. ¿Conocían esta historia de este supuesto santo para muchas personas que realmente fue un terrible asesino? Pues no sé, ustedes qué piensen. Coméntenme aquí abajo. Y ya saben que hemos estrenado un nuevo libro. Qué pena que lo repita tanto, pero me gusta repetírselo a ustedes, que se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Sigamos, porque este es solo uno de los casos que les presentamos en este especial de santos perturbadores que hacemos aquí para ustedes, solamente para usted, en los audios de Cruz Escribiente. Dentro del espiritismo venezolano hay 21 cortes, 21 grupos de espíritus que poseen a los adeptos, que poseen a los médiums, que podemos llamar materia, otros llaman también matera. Algunos dicen que son las albaceas, las vasijas donde entran los espíritus. Entre las cortes más famosas está la corte negra, en la que hay espíritus de personas africanas que habían sido esclavizadas durante la colonia. La corte Caleo Malandra, que está conformada por ladrones, sí, espíritus de ladrones que fueron atacados, que les dieron lámina en la calle, que les dispararon, que murieron y cuyas almas todavía no han trascendido, pero son de luz, porque no solo fueron ladrones, también ayudaron a la gente. Desde hace poco tiempo se ha puesto de moda entre grupos de delincuentes, sobre todo de Venezuela, de estructuras como el Tren de Aragua, una especie de deidad. Se le llama el malandro Ismael. Ismael existió, fue un ladrón del barrio Lídice de Caracas. Le llaman también Ismaelito. Para muchos, un santo del pecado, un santo maldito. Su verdadero nombre era Ismael Sánchez. Algunos dicen que nació en un barrio llamado Lídice, en un sector llamado Lídice, otros que nació en el lugar, en una montaña cerca al cementerio. Se dice que cuando era joven vestía, imagínense ustedes, con gorra, gafas negras, una camisa larga, ancha y unos pantalones anchos. Era una persona que hablaba calé, que hablaba malandro, que hablaba la lengua de la calle. Dicen que cuando veía a alguien por ahí, entonces él cogía una pistola, un cuchillo y lo robaba, sobre todo en los barrios ricos de Caracas. Iba a robar a los ricos y repartía en los pobres las ganancias. Se dice que una vez iba caminando y vio una mujer ahí toda pobre, llevaba con una niña, la niña estaba forrada, parecía una niña estas de las fotos de los años 90, de estas personas de hambrunas terribles en Somalia, así una niña somalí, solo huesos forrados, y entonces la miró y la señora le dijo: Dios mío, llevo sin comer semanas. Entonces el malandro Ismael salió a la calle con un revólver y vio que venía un camión lleno de pollos. El tipo vio ahí que venía un conductor, y además venía un camión lleno de pollos, repleto de pollos crudos, pollos recién sacrificados, listos para que los lleven allá a la pollería, a que los vuelvan pollito asado. Y entonces el malandro bajó corriendo, encañonó
directamente a la cabeza del conductor, le hizo bajar toda la mercancía y la repartió entre los pobres. Sin embargo, él también tenía sus enemigos. El mundo del ladrón, del lampón, de la rata es peligroso. Siempre hay enemigos que te quieren atacar, que te quieren hacer daño. Y entonces fue atacado por otro llamado el malandro Leo, que lo cosió a puñaladas, le dio puñal, lo levantaban, la gente decía, uy Dios mío, lo está elevando a golpes, y no, era punta de cuchillo. Así murió Ismael Sánchez en un sector muy famoso de Caracas que se llama 23 de enero. Desde entonces, este hombre, que además de robar era el líder de un grupo de delincuentes que azotaban toda la ciudad, luego de fallecer, fue llevado al cementerio General del Sur, en donde está su tumba. Hasta allí va mucha gente a pedirle ayuda al malandro. Se dice que cuando él posee, por ejemplo, a los videntes cambian y entonces van y buscan alcohol, les gusta tomar ron, fumar cannabis, les piden mujeres de la calle y entonces le tienen que llevar mujeres ahí en condición de prostitución y todos estos estupefacientes y alcohol, y entonces se encierra en una habitación y después sale y dice, el malandro está dentro de mí, y el malandro les manda a decir que vayan y hagan entonces el robo o ataquen a las personas o hagan o cuídense o dejen las drogas, a veces dice, porque el malandro no es solo malo, no es solo el santo de los delincuentes, Ismael también es el santo de los pobres. Escuchemos entonces esta nota que hizo AFP, la agencia AFP, sobre el cementerio de Caracas y los santos malandros. El humo del tabaco abraza la tumba de Ismael Sánchez, una de las más visitadas en el Cementerio General de Caracas. Diariamente, decenas de fieles fuman, escuchan salsa y escupen anís sobre los restos de este legendario delincuente venezolano que murió hace 40 años en medio del alarmante crecimiento de los índices de violencia en este país sudamericano. Hay muchísimos, como le dicen, malandros que cumplen y hacen muchos milagros. Y no solamente de Caracas, de toda Venezuela. Ismaelito, como popularmente le llaman, lidera la llamada Corte Malandra, uno de los eslabones que componen el llamado culto a María Leonza, muy popular dentro del sincretismo religioso en Venezuela. Omar tiene 16 años y es espiritista desde muy niño. En esta oportunidad acude a la corte para pedir por la seguridad de unos amigos que están presos, una de las peticiones más comunes a estos malandros milagrosos. Creo más en ello que en la propia, los órganos de seguridad, porque en verdad he visto tantos casos de que roban a personas a frente de policías y no hacen nada. Así, en este país, que es el más violento de la región, con unos 16.000 asesinatos en 2009, los numerosos fieles de Ismaelito y el resto de la corte malandra aseguran que las autoridades no garantizan su seguridad, por lo que deben aferrarse a esta particular divinidad. A mí no me han dejado morir nunca. Jenny, de 34 años, es también espiritista. Explica que muchos de los trabajos que monta, la mayoría para protección, los hace con la colaboración de la Corte Malandra, a la que en esta oportunidad visita para agradecer por los favores recibidos. Yo me dirijo con oraciones, con mi tabaquito, todo de fe, de corazón, todo sale muy bonito. Por lo pronto, la delincuencia en Venezuela parece no dar tregua, aumentando el número de creyentes que se refugian en la Corte Malandra. Porque, cierto o no, la verdad es que los fieles encuentran en este ruinoso cementerio la serenidad que muchos en Venezuela añoran. La Corte Malandra de Venezuela. ¿Quieren saber los secretos de la Corte Malandra? ¿Quieren saber la historia? ¿Quieren conocer cada uno de los miembros? Y también una historia sorprendente y conexión con el Tren de Aragua, con esa banda transnacional. Todo está en un libro que usted tiene que tener. Se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Así se llama. Ese libro lo consiguen en cualquier lugar. Lo escribió su servidor, Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Lo tienen que tener. Y no se muevan, porque seguimos con otra historia asombrosa solo aquí en los audios de Cruz Escribiente.
Los santos o espíritus venezolanos son grupos de almas, de ánimas, de personas que estuvieron vivas, algunas no estuvieron vivas, son entidades celestiales que pueden manifestarse entrando a los médiums. Los médiums en Venezuela se les llama a estos videntes, a estos que pueden permitir que su cuerpo sea tomado por estos espíritus, se les llama materia. Materia cuando pueden albergar como cajón, dicen ellos, a un solo espíritu. Materia universal cuando pueden tener dentro de su cuerpo a varios de ellos. Existen varias cortes, se dividen en varias cortes estos espíritus, agrupados de acuerdo a su vida, de acuerdo a sus poderes, de acuerdo también a su edad, de acuerdo a su origen. Una de las cortes más famosas es la corte chamarrera. La corte chamarrera es la más importante, si no una de las más importantes del espiritismo venezolano. Está conformada por personas de los campos, por campesinos, por gente que labraba la tierra, como por ejemplo Lino Valles, una persona que abrió los caminos hacia la montaña de Sorte. Es el primer apóstol de la reina de la montaña, que es un espíritu que se dice aparece allí, en Sorte. La gente dice que allá en medio de ese lugar donde hay ríos, donde también hay bosques, ahí viven los espíritus más poderosos, seres de luz que se manifiestan. Aparte de esa María Leonza, los chamarreros, los de la corte chamarrera, tienen impresionantes poderes y conocimientos. En vida conocieron todas las hierbas, eran yerbateros, y además preparaban la cura para las enfermedades con estos conocimientos. A través de los médiums, dan sosiego a sus seguidores. Generalmente un cajón, una materia espiritual, una persona que puede ser poseída por los miembros de la corte chamarrera, empieza una transformación, el espíritu entra de él y ellos empiezan a moverse de un lado al otro, a sacudir la cara, a decir cosas y a decir secretos, secretos que solo ellos conocen, curar enfermedades y también entregar consejos. El líder de esta corte es nada más y nada menos que don Nicanor Ochoa Pinto Morillo. Pero antes de hablarle de él, de las sorprendentes historias que están alrededor de don Nicanor Ochoa Pinto Morillo, quiero hablarles de otros integrantes. También está don Toribio Montañez, Francisca Duarte, don Juan de las Montañas, un ser que vive entre las montañas y que conoce las plantas, Toribio Colmenares, y el profesor Lino de las Mercedes Valles, Lino Valles, entre otros. Todos estos espíritus, se dice, entran dentro de los médiums y pueden entonces entregar información privilegiada a quienes son sus seguidores. Y ahora sí, hablemos nada más y nada menos que de don Nicanor Ochoa Pinto Morillo. Cuenta que esta entidad proviene de una familia bastante humilde, pero con mucha experiencia en los trabajos del campo. Don Nicanor no fue excepción a esta regla, al tener grandes conocimientos acerca del cultivo y la agricultura. Al crecer el brujo, mantuvo contacto con muchas mujeres, hasta adjudicarse el estigma de ser un hombre mujeriego, con el que concibió algunos hijos. Por problemas de faldas, no tuvo más remedio que mudarse de Miranda hasta Yaracuy, para ubicarse en la población de Mirgua, en el cual transcurrió muchos años de su vida, como un habitante más. Don Nicanor, una vez estando en Mirgua, no se olvidó de sus raíces, el amor por la tierra y su pasión por las mujeres. Se dio la tarea de integrar a dos mujeres importantes en su vida, Ofelia Ojeda y María Eustaquia Jiménez. La primera mencionada fue su esposa, y la segunda su querida. Don Nicanor Ochoa, un hombre que era bastante mujeriego y que era considerado un brujo. Una de las apariciones más extrañas de Nicanor Ochoa, que es seguido por muchas personas y visitan muchos brujos y espiritistas venezolanos para entrar en contacto con su alma, porque se dice que uno puede hablar directamente con él. Una de las cosas que dicen de este líder de la corte chamarrera, no sé si ustedes conocían esto, es que él siempre se vestía de blanco, de cabeza a pies, completamente vestido de blanco. Y cuando iba caminando por la calle, dicen que trataba de seducir a las mujeres y que hacía cosas como que se sacaba pañuelos blancos de la boca, como un prestidigitador. Muchos decían que era simplemente eso, un mago, un ilusionista. Otros decían que tenía dones, que incluso hacía aparecer pañuelos de sus orejas y otros más. Y también se dice que materializaba una gran cantidad de serpientes alrededor. Imagínese usted, va caminando y lo ve y lo observa y aparecen un montón de serpientes alrededor de este hombre, todo vestido de blanco. Don Nicanor Ochoa, una persona a la que todavía le piden, le solicitan las personas ayuda. En la actualidad su tumba está allí,
en ese pueblito que ustedes escucharon, Nirgua, en el estado de Yaracuy. Ahí está enterrado en el cementerio. Cientos y cientos de creyentes van a buscarlo para pedirle que los ayude. Hay unas historias sorprendentes. Muchos dicen que se aparece a veces en las puertas de las casas, que se aparece a la gente que los ayuda. Pero verdad que lo vi físicamente. La tumba es bastante interesante porque hay dos estatuas allí. De don Nicanor está una de tamaño natural y se ve un hombre completamente vestido de blanco con corbata y sombrero negro. Es como si hubiera un maniquí. Para muchos es algo realmente extraordinario. Es un lugar de devoción. Para otros es un sitio de peregrinación, de idolatría y de brujería. Yo no juzgo a nadie. No quiero juzgar a nadie. Cada quien que crea en lo que quiera. Solo les quería contar del líder de la corte chamarrera, de nada más y nada menos que don Nicanor Ochoa Pinto, el brujo de Yaracuy. Para terminar de este santo, de hablar de este santo popular, de esta figura, de esta idea popular, para terminar, escuchen ustedes la voz de un brujo, la voz de un espiritista que se encuentra poseído por esta entidad, por Nicanor Ochoa Pinto. Escuchen la voz de este supuesto espíritu que habla a partir de un cuerpo vivo. Bajo la Santísima Trinidad y la Santísima Virgen del Carmen, carajo. Ave María Purísima. La supuesta voz del espíritu de Nicanor Ochoa. Escuchen otra más. José Nicanor Ochoa Pinto, Amarillo, Brujo, en el Guaquiculín, mata las 24 brujas, como quien dice por ahí la vaina, carajo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes de esta extraña tradición para muchos, de una tradición vital para otros? Aquí abajo, entre los comentarios, díganme qué piensan, díganme qué piensan. Ahora respondemos todo lo que ustedes escriben, estamos aquí pendientes. Pero seguimos con más historias de santos extraños, de santos populares que para muchos son perturbadores y oscuros, solo aquí en los audios de Cruz Escribiente. Y bueno, llegamos al final de otro nuevo podcast de los audios de Cruz Escribiente. Esta vez hablando de santos extraños, santos populares, santos oscuros. Ya José Gregorio Hernández no lo es, ahora es un santo real. El Papa Francisco lo canonizó hace unos pocos días. Ya hablamos de eso. Muchos dicen que es porque el Papa, aseguran, está en sus últimos minutos y entonces él dijo, lo voy a canonizar porque si no lo canonizo yo, después llega un italiano, después llega un santo de otro lugar del mundo y no lo canoniza porque muchos lo consideraron durante años un pagano, porque además José Gregorio Hernández posee, como hemos escuchado, a los médiums que dictan y dictaminan los tratamientos para aquellos que se enferman. Son historias extrañas, son historias raras, estas que hemos escuchado en los últimos minutos y las que les he narrado. Si quieren conocer más en este libro de Pablo Escobar y los patrones de la brujería que tenemos ahora, lo pueden hacer. Discúlpenme si lo he nombrado mucho, este podcast está inspirado en ese libro, Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Y bueno, quería también decirles que en muchas culturas hay deidades oficiales y deidades que no lo son. Y también hay personas que afirman, por ejemplo, que las almas, las ánimas, pueden aparecer en cualquier momento y ayudarles. No se trata de santos, se trata de los espíritus, las almas en pena. Las almas que están ahí vagando, gente que por ejemplo tuvo un accidente y falleció. Y aquí en los audios de Cruz Escribiente hemos presentado varias historias. Como ustedes me pidieron que querían ver a los protagonistas, que querían escuchar a los protagonistas de esas historias, pues tenemos un nuevo canal de YouTube. Un canal que se llama Historias Paranormales con Esteban Cruz, en donde ustedes pueden ver las entrevistas, pueden observar a los protagonistas. También pueden ver imágenes que colocamos, es más audiovisual, me pueden ver a mí. Y hemos creado esto que se llama Historias Paranormales con Esteban Cruz. En uno de esos videos, tal vez el más popular, entrevistamos a una tanatóloga, a una mujer que se encarga de arreglar los muertos, los maquilla, los peina. Se llama Jennifer, ¿sí? Jennifer es una tanatopraxóloga, una tanatoestética. Se encarga de que los familiares vean a las personas bien, bonitas, antes de que
las entierren durante las velaciones. Hicimos una entrevista muy interesante con ella, ya lleva más de 1 millón de seguidores que la han visto y ya en el canal tenemos más de 160.000 seguidores. Escuchen este avance de esa entrevista a esta tanatóloga, a esta mujer que trabaja en una funeraria que seguramente les va a parecer muy interesante. Escuchen ustedes a Jennifer ahí en ese canal que se llama Historias Paranormales con Esteban Cruz. Es normal que nos muevan los elementos, escuchar llorar, es normal sentir abrazos, es normal sentir susurros. Le cogí su mano, eran sus uñas largas, mano arrugada, piel fría. Inmediatamente lo único que hice fue empezar a orar. Miré y ella estaba de pie detrás mío, no se quería dejar trabajar. Entonces pues no la miré, sino ya me quedé, fue mirando la sombra. Cuando él estaba supuestamente en el laboratorio con nosotros, fue en el momento en que él se estaba accidentando. Y desde ese entonces él ha cuidado a mi hijo. Es un lugar donde uno lastimosamente tiene que ver y percibir la tristeza de esas personas que no se quieren ir, que no se quieren desapartar de su cuerpo. Sí, claro que hay vida después de la muerte. Historias Paranormales con Esteban Cruz, así se llama nuestro canal de YouTube. Ahí pueden ver muchos de nuestros shows, nuestras presentaciones, historias asombrosas, increíbles. Y vuelvo a decir, si quieren ver nuestro libro oficial, algo de lo que ya hemos hablado aquí en este canal, simplemente tienen que buscarme ahí como Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Así se llama el libro. Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Lo tienes que tener. Y bueno, hacemos estos programas con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, y llega el momento en el cual nosotros siempre hablamos del crecimiento, de lo que somos, de nuestra capacidad, de nuestra fuerza, de nuestra resiliencia. Esa palabra se puso de moda hace unos años, la resiliencia, la forma en que tenemos los seres humanos de soportar los problemas, de enfrentarnos y salir adelante. Y bueno, aquí entonces en los audios de Cruz Escribiente yo les presento historias, les presento también, les narro cuentos y también analizamos frases. Y esta vez vamos a analizar frases de un escritor que a mí me encanta muchísimo, un escritor que nos puede hacer pensar en lo imposible, cuyo nombre era Charles Berlitz. Y antes de comenzar quisiera comentarles quién fue Charles Berlitz, el que me llevó al mundo del misterio, porque yo me leí un libro de él cuando tenía unos 8 años, que se llamaba El Triángulo de las Bermudas. Vamos a hacer un podcast sobre Charles Berlitz, así vamos a hacer un podcast en los próximos días, en las próximas semanas, hablando del Triángulo de las Bermudas y de su obra. Y Charles Berlitz nació el 20 de noviembre de 1914 en Nueva York, en Estados Unidos, y murió en el año 2003, tenía 90 años, pueden creerlos. Él fue el creador de un instituto de enseñanza de idiomas que se llama el Berlitz Language School. Él mismo fue políglota, hablaba muchos idiomas y escribió muchos libros, como El Triángulo de las Bermudas, como El Incidente Roswell, como El Día del Juicio Final, como La Atlántida, El Continente Perdido, Los Triángulos del Dragón. O sea, muchos libros sobre temas paranormales. Y en esos libros dejaba algunas frases que nos ponen a meditar, a pensar en nuestra vida. Vamos a analizar 5 frases de Charles Berlitz a continuación, aquí en los audios de Cruz Escribiente. Un hombre puede ir a cualquier lugar que le plazca y ser comprendido si puede comprender a los demás. Es una frase que se dejó, que realmente no era una frase de él, sino una frase que se le adjudicaban a las personas que estaban alrededor de él, porque él habló más de 32, escuchen muy bien, 32 lenguas. Hablaba español, es uno de los hombres más políglotas del mundo. Y esa frase nos habla de la importancia, yo mismo tengo que hacerlo, de aprender otros idiomas. Y él dice, sí, un hombre que puede ir a cualquier lugar que le plazca y ser comprendido, es capaz de comprender a los otros seres humanos. ¿Existió alguna otra cultura más antigua y con mayores conocimientos que ayudó a formar Egipto, Sumeria, Creta y las islas del Mediterráneo, que influyó en las culturas americanas? Probablemente existió, y su nombre es la Atlántida. Esta frase realmente encierra todo el misterio del trabajo de Berlitz. La idea de la civilización
madre, de que existió una civilización madre que se perdió en el tiempo. Escribió muchos libros, muchísimos. Trató de buscar la Atlántida. Incluso llegó a decir que tal vez estaba en el fondo del mar, ahí en la zona de las Bimini, ahí cerca, escuchen muy bien, a lo que hoy es Cuba y las Islas Bahamas también. Realmente es asombroso. Bueno, una frase que nos lleva a pensar en el misterio. Se los recomiendo, los libros de él son muy muy buenos. Y viene esta otra frase. No se sabe si la Atlántida existió o no, pero su nombre ha dejado eco. Y aunque resulte incierto, todavía se repite en nuestro mundo. Y en el océano se conmemora su nombre. Sí, el océano Atlántico. El océano de la Atlántida. Interesante, ¿no? Hablamos del Atlántico, del océano Atlántico. ¿Saben qué es eso? Es el océano de la Atlántida. Es increíble, pero todavía lo seguimos diciendo. Océano Atlántico, océano de la Atlántida. ¿Qué piensan ustedes? Realmente es sorprendente. Estas frases de Berlitz a mí me llevan a pensar en el misterio, en la posibilidad y en la existencia del misterio. Bueno, vamos con otra frase de Berlitz que me parece a mí muy interesante, que dice: mientras la humanidad se precipita hacia el futuro y se adentra en el espacio y en el cosmos, se ensancha la frontera del pasado que se hace cada vez mayor. Sí, a veces entre más avanzamos hacia el futuro, el pasado se ve más distante. Y es verdad, ahora conocemos tal vez más, tenemos más aparatos para ver la luna, las estrellas, los planetas, que ver el pasado. Una frase muy fuerte, ¿no? Una frase muy muy fuerte. Entre más vamos hacia adelante, más difícil será ir hacia atrás. Bueno, Berlitz, un genio. Berlitz, un tipo que creó el misterio, creó la idea del Triángulo de las Bermudas y que además, escuchen muy bien, fue millonario, hizo su instituto Berlitz, Charles Berlitz. Los invito a ver sus libros. Y bueno, con esto terminamos nuestro podcast de hoy, de los santos oscuros, de los santos extraños, que estamos aquí presentándoles a ustedes en los audios de Cruz Escribiente, A ustedes solamente cosas bellas, a ustedes solamente cosas lindas, a ustedes que todo lo bonito se les cumpla. Y recuerden siempre que si ustedes colocan aquí abajo su comentario, yo les voy a responder de inmediato. A usted, esté donde esté, le quiero decir de todo corazón que yo, Esteban Cruz, de verdad, lo quiero mucho.